¿Listo? ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Pasen adelante, pasen adelante. Puede sentarse aquí. No, no se preocupen, la clase es mixta. Vamos a tener varios. Tenemos la compañía de los pequeños. ¿Empezamos, Ronnie? Bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta... Bueno, oramos entonces. Gracias Dios por este día, gracias porque nos tienes con bien, gracias porque nos das la vida y gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en la iglesia. Te pedimos Dios que podamos aprender algo nuevo hoy y también podamos aplicarlo a nuestras vidas. Gracias Dios, todo lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenos días niños y buenos días adultos. Dios les bendiga. Es un placer estar con nosotros. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que sucedió cuando empezó la iglesia? Cuando empezó la iglesia hace mucho, mucho tiempo, más de 2000 años. Entonces había dejado una tarea, no para los pequeños, sino para los grandes, de leer Hechos capítulo 3. ¿Cuántos lo leyeron? No me levanten su mano, pero ahí en su mente respondan. ¿Cuántos leyeron Hechos capítulo 3? ¿Y cuántos se saben de memoria Hechos 1:8? ¿Saben ustedes Hechos 1:8? Los adultos se lo van a decir para que ustedes lo escuchen fuerte. ¿Lo estaban leyendo? Ah, bueno. Entonces, a la cuenta de 3, los adultos, ¿se lo saben? Bueno, ahí está. Entonces lo vamos a leer todos juntos, mejor, para que así los niños lo escuchen. Bueno, vamos a leerlo. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, correcto. Este es el versículo clave para los adultos. Y en general es la parte central del libro de los Hechos. Lo que sucedió, cómo empezó la iglesia, y son las palabras de Jesús para los discípulos en aquel momento. ¿Qué es lo que iban a hacer? Que el Espíritu Santo les iba a dar poder. Iban a ser testigos en diferentes lugares. Iban a ser testigos en Jerusalén, que es la ciudad, así como San Pedro Sula. Iban a ser testigos en Judea, que es como el país de Honduras. Iban a ser testigos en Samaria, que es como en Centroamérica, los países que estaban alrededor, y que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra, en Italia, en Roma y en todos los lugares que estaban ahí, lo más largo que se conocía hasta aquel momento. Entonces, esas fueron las palabras de Jesús. Van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este es el mapa. Este de allá, este de aquí, cabe aquí en esto de acá. Entonces en todos esos lados iban a ir y hablar de Jesús. De eso explica el versículo. Este no lo vamos a leer, pero aparece ahí en la parte de atrás, ya lo hemos estado repitiendo, que es un bosquejo del libro de los Hechos. ¿Qué es un bosquejo? Es cómo se divide el libro de los Hechos. Del capítulo del 1 al 7 es todo lo que habla, todo lo que sucedió aquí en Jerusalén. Capítulo 1 al 7, todo lo que sucedió en Jerusalén. Hoy vamos a estar hablando de eso. ¿Qué fue lo que sucedió en Jerusalén? En 2 años más o menos empieza ahí toda la parte de la iglesia. Y luego del capítulo 8 al 12 es todo lo que sucedió aquí en Judea y Samaria. Y después en Hechos hasta el 28, todo lo que sucedió en todo, cómo fue creciendo la iglesia. Entonces, hoy vamos a estudiar cómo seguía iniciando la iglesia, específicamente en Hechos 3. Y en Hechos 2, creo que los niños ya lo vieron, los adultos también, vimos esto, que el Espíritu Santo vino sobre unas personas que estaban orando y dice que le aparecieron como lenguas de fuego. ¿Qué significa todo eso? Que el Espíritu Santo les dio la capacidad de poder hablar en otros idiomas,
Entonces hablaban en muchos idiomas. Les hacía a los adultos la vez pasada que hablaban como en alemán, que hablaban como en inglés, hablaban como en chino, y la gente les escuchaba hablar esos idiomas porque ellos sabían esos idiomas. ¿Ah? Sí, y ellos hablaban las maravillas de Dios, hablaban cosas grandes de Dios. Entonces, ese fue. Y Pedro, aquí aparece Pedro arriba, está predicando era la primera vez que predicaba Pedro a todas las personas. Y dice que 3,000, o sea, como los que estamos acá, pero muchos más, se convirtieron. Escucharon de Dios en aquel momento. Imagínense todo el montón de gente que estaba para unas fiestas ahí de los judíos, escucharon acerca de Dios y Pedro predicando. Y después dice que todos ellos se bautizaron. Más de 3,000 personas se bautizaron, mucha gente. Y ahí empezó la iglesia, empezaron a predicar en grupos pequeños, empezaron a compartir la cena del Señor, la gente vendía lo que tenía y proveía de comida para la gente, para todo ese grupo de gente que estaba ahí. Y ellos empezaban a orar juntos y así empezó la iglesia. Así empezó la iglesia, en grupos pequeños, orando y compartiendo acerca de Dios. Eso es Hechos 2. Ahora en Hechos 3 sucede algo. Había una persona que iba a pedir dinero en la entrada de la iglesia. En la entrada de la iglesia, iba a pedir dinero. Y hace mucho tiempo que estaba ahí, dice, más de 40 años. ¿Cuántos tienen 40 años? O más de 40 años. Ay, qué bueno que solo dos. Todos los demás son jóvenes, ¿verdad? No habían nacido ahora. Pero imagínense, tenía mucho tiempo esta persona de estar parada ahí enfrente de la iglesia pidiendo dinero. Así como en los semáforos han visto que hay gente que pide dinero ahora. Entonces así había una persona que no podía caminar y que estaba ahí enfrente de la iglesia pidiendo dinero. Y vamos a leer Hechos 3, del 1 hasta el... Alguien si lo puede leer, por favor. Hechos 3, del 1 hasta el 11. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, pero para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le firmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Listo, gracias por la ayuda con la lectura. Entonces, vemos a una persona que no podía caminar y que no podía ni moverse. Y dice la Biblia en el siguiente capítulo, en Hechos 4:22 creo que tenía más de 40 años. O sea, toda su vida había pasado sin poder caminar. Imagínense, sin poder caminar toda la vida. Y habían unos amigos que lo llevaban enfrente de la iglesia. Y él se ponía ahí a pedir dinero. Y vio a Pedro y a Juan
vio a Pedro y a Juan y les dijo, déjenme, ustedes son cristianos. Así les pasa, ¿verdad? Usted es cristiano, usted va a la iglesia, deme dinero. Y entonces Pedro y Juan le dijeron, ¿verdad? Nosotros somos misioneros, no tenemos pisto. No, ellos dijeron, no tengo dinero, no tengo oro, no tengo ni plata. Tampoco tenían nada de pisto, mira. Entonces, pero Pedro les dijo, mírame, le dijo a la persona, mírame, yo no tengo nada para darte, pero no tengo nada de dinero para darte, pero lo que tengo te voy a dar, le dice. Entonces, aquí nos llama varias cosas la atención. Pedro y Juan eran los que estaban predicando, habían predicado antes ahí a las 3,000 personas. Y en ese momento iban a orar, iban al templo a orar. Ahí dice que era la hora novena. ¿Qué hora es? A las 3 de la tarde. Entonces, habían 3 veces que iban a orar al templo. A la hora tercera, que son a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y en la noche después. Imagínense, 3 veces iban a... ¿Cuántos han venido 3 veces un día a orar aquí a la iglesia? No, ¿verdad? Pero ellos dijeron, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Dónde estaban los otros discípulos? No sé. Pero ellos dos sí fueron a orar. No, yo voy a dejar todo lo que estoy haciendo, dijo Pedro y Juan, y voy a ir a orar. Entonces, es una muy bonita cosa que ellos estaban haciendo, orando en el templo. Pero dijeron, no somos tan importantes, vamos a hablar con él. Ahorita, uno que hace en el semáforo, no tengo tiempo, ahí a la vuelta, después te doy. Y el niño limpiando el vidrio, la viejita limpiando el vidrio y todo. No, ahorita no. Pero ellos se detuvieron y lo miraron a esa persona, que tenía mucho tiempo de estar ahí, tal vez era un viejito ya. No, porque tenía como 40, entonces era joven. era joven. Entonces, algo que nos llama la atención era que había nacido así. Nunca había podido caminar, que era como las 3 de la tarde. Estaban orando y Pedro y Juan iban al templo. Y sucedió, bueno, aquí para los más grandes van a poder ver un poquito. Este era el templo, no era así como el de nosotros, que era un poquito más pequeño, era muy grande. Ese era el templo que habían hecho. Imagínate, todo esto era... Este es un campo de fútbol, miren, este es un campo de fútbol. Y todo esto es el templo. Así como la cancha que está allá, este era, bueno, el doble era esto. Y esto era el templo, era grandotote como toda la colonia aquí, ¿verdad? Y esta era una de las entradas. Y esta es la entrada donde dice la Hermosa, que era una entrada, después le llamaron la Puerta de Oro, porque era muy bonita. Entonces dijo y ahí se ponían y ahí entraba un montón de gente. Habían otras entradas después, ahí lo podemos ver, ahí lo van a ver. Vamos a verlo ahora más de cerca. Este es el pórtico de Salomón, ya después lo vamos a ver en la siguiente capítulo. Entonces aquí había una entrada, que era la Puerta de la Hermosa, y aquí, ¿cuántos de aquí somos judíos? Nadie, ¿verdad? Judío era la gente que era del pueblo de Israel, que sus papás eran del pueblo de Israel, sus abuelos eran del pueblo de Israel y toda su familia era del pueblo de Israel. Pero los que no eran de Israel no podían entrar al templo, entonces ellos se quedaban aquí afuera. No podían entrar. Y después las mujeres podían entrar a un lugar, pero no podían entrar acá. Solo las mujeres podían quedar en esta parte de acá. Solo los judíos varones podían entrar a esta parte de acá a orar y a pedir perdón por las cosas malas que habían hecho. Entonces, estas eran otras puertas y todo. Pero era muy grande y muy bonito. Y había una pregunta que les había hecho a los adultos la semana pasada. ¿Por qué Jesús no lo sanó? Jesús fue muchas veces al templo. ¿Y por qué Jesús no lo había sanado a esta persona que tenía más de 40 años allí? Entonces, hoy vamos a contestar esta pregunta. ¿O alguien la contestó? no voy a responder. Primero, dice la Biblia que
Cuando Jesús está presente, nadie, o sea, no hay muerte. ¿Qué significa eso? Dice la Biblia que en Lucas 7, Jesús iba entrando a una ciudad y alguien había muerto. Era el hijo de una señora y era el único hijo, el único muchacho. Y la señora había perdido a su hijo. Pero dice que Jesús y vio que lo llevaban a él a enterrar, a ponerlo ahí en un cajón. Entonces, cuando vio a la señora, Jesús tuvo compasión y se acercó y le dijo: niño, levántate, joven, levántate. Y entonces, cuando Jesús está allí, le dio vida a esa persona y no murió, volvió a vivir. Dice en Mateo 4, 23 y 24, que Jesús traían todos los enfermos donde estaba Jesús y Jesús los sanó a todos. La esposa de Pedro tenía una gran fiebre, estaba con una temperatura muy alta y Jesús fue donde ella y le dijo: levántate, y se sanó. Había gente que no podía ver y Jesús los sanaba, le abría los ojos. Y todas las enfermedades Jesús las sanaba. Y habían estos espíritus inmundos, después lo voy a explicar. Pregúntenle a sus papás qué significa eso. Entonces había gente que hablaba y decía cosas raras y Jesús también los sanaba y los liberaba de esas cosas. Pero todas las enfermedades Jesús las sanaba. Todas las enfermedades Jesús las sanaba. ¿Y por qué no sanó a este paralítico? Bueno, vamos a seguir viendo. En Lucas 4, aquí está muy bonito. Jesús estaba enseñándole a la gente y le dice: ¿han escuchado ustedes la historia? Dice que había un profeta en el Antiguo Testamento que se llamaba Elías. Y él fue donde una señora que no tenía dinero. Y le dijo a la señora: dame de comer. Y la señora le preparó, era su última comida que tenía. Y le dio a Elías. Y Elías después hizo un milagro y le proveyó a esa persona, a esa mujer, una viuda. Pero habían más viudas ahí, sí habían más viudas. Pero Elías fue a esa persona y no era de Israel. Después dice Eliseo, era una persona, era un general, uno del ejército, que tenía una enfermedad, tenía unas manchas en la piel y su piel era así bien fea, estaba muy enfermo y no se podía curar. Y Jesús le dice, Naamán fue donde Eliseo y lo sanó de esa enfermedad que tenía en la piel. Pero Naamán no era judío. Y Dios lo sanó a través de Eliseo, le dijo que hiciera y que se fuera a lavar y ahí lo sanó. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Que Dios puede sanar y Dios sana a quien Él quiere, ¿Por qué Jesús no sanó a este paralítico entonces, antes? Porque vemos que el propósito de Jesús era predicar el evangelio, era predicar. ¿Sanaba a todas las personas? Sí las sanaba. Pero el objetivo de Jesús era predicar el evangelio. En Lucas 4:43 dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Dios me envió, dice Jesús, a predicar el evangelio. ¿Sanó a las personas? Sí las sanaba, pero su objetivo era predicar el evangelio. ¿Por qué Jesús no sanó a este paralítico? Para mostrarle a los judíos que el mismo poder de Jesús ahora estaba con Pedro, con Juan y con los otros discípulos. Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, por Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Pedro está diciendo, esta persona que no podía caminar, ahora ya puede caminar por el poder de Jesús. Vamos a ver la otra. Este está muy bonito ahora. El mismo poder que tenía Jesús, ahora lo tienen los discípulos. Y dice que llegó en Hechos 5, después de esta historia de ahorita,
Dice que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y en lechos. Era una cama como un petate, es que ustedes no, que es un petate. Es una cama pero para gente pobre, así como unas sábanas. En sábanas los sacaban a los enfermos y los ponían en la calle para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y se sanase, dice. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados, ¿por quién? Por Pedro y los discípulos. Así que, ¿por qué Jesús no lo había sanado? Jesús tenía un propósito, que los discípulos también pudieran tener el mismo poder que Jesús tenía. En Hechos 4:21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Por qué Pedro y Juan sí lo sanaron? Porque ellos querían que glorificaran a Dios a través de la predicación de Pedro. ¿Pedro y Juan lo sanaron? Sí. Pero la gente después fue y escuchó la predicación. Imagínense, bueno, aquí en la iglesia no hay alguien que no pueda caminar, ¿verdad? Pero, ¿por qué Dios permitió que Pedro y Juan lo hicieran? Porque quería que todas las demás personas alrededor escucharan la predicación. Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, es como asustado, fue y concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, al lugar donde estaban, que vimos ahí antes en el templo. Esto es más o menos la foto ahí, ¿verdad? Estaban Pedro y Juan, y estaba la persona que no podía caminar, parados enfrente de toda la gente. Y ahí Pedro empezó a predicar y les dijo, ustedes han hecho cosas malas, ustedes mataron a Jesús, y ahora, por el poder de Jesús, esta persona que antes no podía caminar, ahora ya puede caminar. Y entonces ahí estaban, ¿verdad? Y la persona que no podía caminar, le daba gracias a Dios y le daba gloria a Dios porque ahora sí podía caminar. Entonces, pero todo fue para que el poder de Dios fuera manifestado ahí, todos vieran el poder de Dios y todos le dieran gracias a Dios por lo que había sucedido. Y Pedro empezó a predicar. No solamente era sanar a alguien, sino que era para poder predicar. Hechos 3:12 dice, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces, Pedro y Juan, ¿quién de aquí de ustedes puede darle a alguien que tiene el pie doblado? ¿Quién lo puede curar? Nadie, ¿verdad? Alguien que tiene la mano así, o que se golpeó y tiene un gran morete, lo puede tocar y se sana. No. Pedro y Juan dicen, yo tampoco puedo sanarlo así. Yo mismo no puedo. Pero Dios sí tiene el poder para sanarlo. Cuando se hace un chichote así, grandotote, y ya, se sanan. Pero por el poder de Dios. Ahora Pedro le dice, empieza Pedro a predicarle, ¿verdad? Y dice, por el poder de Dios ha sido esto. Matasteis a Jesús, le dice. Matasteis al autor de la vida. Y Dios lo ha resucitado de los muertos. Y nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro predicó y dijo muchas cosas, pero Pedro estaba enfocado en decirle a los judíos que ustedes habían rechazado a Jesús. Ustedes, le dicen, no creyeron en Jesús. Ustedes, que son judíos, tenían a Jesús, hizo muchos milagros Jesús, pero ustedes no quisieron creer. Entonces, y no solamente no quisieron creer, sino que también
lo crucificaron. Y ahora le dice, ese mismo Jesús les ha dado este poder y ha hecho este milagro. Pero les dijo, ustedes han pecado, ustedes han hecho cosas malas. Pero si ustedes creen en Dios, van a tener también muchas cosas buenas, van a poder ser salvos y poder ir al cielo. Aquí hay algo. Pedro reconoció que no tenía dinero. ¿Es malo no tener dinero? ¿Cuántos andan dinero? Andan para la ofrenda, ¿verdad? Sí, qué bueno que tienen dinero para la ofrenda. Pero hay gente que dice, no, como usted es cristiano, siempre tiene que tener dinero. Usted como es cristiano, siempre tiene que estar sano. Pero no siempre sucede así. A veces los cristianos también se enferman o nos enfermamos. Ayer yo casi le digo a Ronnie, auxilio porque no estoy enfermo del estómago. Pero hay personas que nos engañan y nos dicen, no, usted como cristiano tiene que tener pisto. Usted como cristiano tiene que estar sano siempre. No, a veces no sucede así. Y Pedro y Juan, ellos no tenían dinero, pero le dieron a la persona que no podía caminar de lo que ellos tenían, de poder creer en Dios. Dios sigue sanando. Ustedes en sus casas han visto que su mamá o algún familiar se ha curado de alguna enfermedad. Sí. Y Dios sigue sanando a las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que orar a Dios para que Dios sane a esas personas. Pero hay gente que se aprovecha de eso y busca dinero ahora. No, vengan aquí, yo lo voy a sanar, pero tiene que darme 1000 lempiras. Y se aprovechan de eso ahora y piden dinero a las iglesias para poder sanar, que no le duele la cabeza, o para que le curen de la mano que se golpeó, y así se aprovechan. Entonces tenemos que tener cuidado y no creer en esas personas que dicen que sanan, ¿verdad? Ay, ahora tenemos todavía 10 minutos. Y saben, Pedro predicó a muchas personas, pero ¿saben quién estaba enojado? La gente de la iglesia. La gente de la iglesia, los líderes de la iglesia, ellos se llamaban los fariseos. Ellos estaban muy enojados con Pedro y con Juan. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos, no creían en Jesús. Entonces dijeron, ¿cómo puede Pedro y Juan, siendo unos pescadores, venir a sanar a esta persona aquí a la iglesia? No se puede sanar en nombre de Jesús. Y entonces, ¿saben qué hicieron con Pedro y Juan? Los mandaron a la cárcel. Imagínate, pasar un día encerrado ahí en la cárcel. Era una noche, ¿verdad? Porque ya era tarde. Y los metieron a la cárcel por hablar de Dios. Hoy, gracias a Dios, no pasa eso, ¿verdad? Nosotros podemos hablarle de Dios a nuestro amigo y no nos van a mandar a la cárcel. Pero a Pedro y Juan sí los mandaron a la cárcel. Y los fariseos y los líderes de la iglesia en aquel momento sí se enojaron y le dijeron, no hablen de Dios, no hablen de Dios. Pero toda la gente conocía a esa persona que no podía caminar. Y dijeron, no, ellos tienen razón en lo que están predicando. Porque mire, nadie puede hacer ese milagro de que arreglarle el pie a alguien. Nadie puede. Entonces, solo Dios puede hacer eso. Pero la gente de la iglesia estaba enojada. Y entonces mandaron a la cárcel a Pedro y a Juan. Y el siguiente día, toda esa noche pasaron en la cárcel, ¿verdad? Y al siguiente día, Pedro y Juan hablan, ¿verdad? Y le dicen, y empiezan a predicar. Porque los llamaron ahí, ¿verdad? Pedro y Juan, vengan. ¿Qué fue lo que sucedió? Y Pedro y Juan empiezan a predicar otra vez, ¿verdad? Otra vez. Y ahora le predican a los líderes de la iglesia. Entonces, y saben, cuando la gente, los líderes de la iglesia,
No podían ocultar que esa persona ya estaba sana. Y toda la gente daba gracias a Dios por ellos. Pero, pero ahora, todos los que ahora creían en Jesús, le daban gloria a Dios. Y ellos dicen, Pedro y Juan fueron a la cárcel por hablar de Jesús. Yo también, ¿verdad? Voy a hablar de Dios. Voy a hablar de Jesús. Y ellos estaban muy contentos y valientes, ¿verdad? Bueno, ya casi es hora, ¿verdad? Pero aquí lo que dicen, los líderes de la iglesia estaban resentidos. ¿Qué significa eso? Estaban enojados, pero al mismo tiempo decían, nosotros no hemos sanado a nadie. Y Pedro y Juan, que son unos pescadores que andan pescando allí, vienen y sanan a alguien. No puede ser, dice, no puede ser. Estaban enojados, ¿verdad? Y que la gente creía ahora en Jesús. Pero este versículo es muy bonito. Pero muchos de los que habían oído la palabra de Dios, creyeron, dicen. Creyeron en la predicación de Pedro y Juan. Y el número de los varones era como 5,000. En Hechos 2, 3,000 personas habían creído en Cristo. Cuando vieron el milagro de Pentecostés, de que hablaban en otros idiomas. Ahora, con la predicación de Pedro y con la sanidad de esa persona que no podía caminar, 5,000 personas más, varones, dice ahí, creen en Cristo. O sea, más de 7,000, porque las mujeres no están contadas, ni los niños tampoco. Entonces, mucha gente ahora cree en Cristo. Y ahora Pedro sigue predicando. No tuvo miedo de ir a la cárcel. Pedro siguió predicando. Y Pedro siguió hablando de Dios y hablando de todo el poder de Dios. Vamos a ver si terminamos aquí. Bueno, vamos a terminar. Bueno, ahí en sus materiales tienen, los adultos tienen creo que falta una hojita ahora. No sé, tiene ahí, ok. Entonces ahí pueden ver cómo termina el capítulo y los cristianos empiezan a tener valor. Dice, sí, yo también puedo hablar de Dios. Sí, yo también puedo ayudar en la iglesia. Sí, yo también voy a seguir viniendo a la iglesia y a seguir orando y confiando en Dios. Todas las personas ahí empezaron a ayudarse unos a otros. ¿Por qué? Porque habían visto que Dios estaba con ellos y los estaba ayudando. Entonces, vamos a terminar dándole gracias a Dios por este día. Keila, ¿nos quiere ayudar en oración? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos encontrar en ella cómo inició la iglesia, cómo líderes tuyos, discípulos tuyos, Señor, tuvieron que sufrir a causa, Señor, de tu evangelio, y que era difícil que las personas creyeran en lo que tú estabas obrando. Hoy en día estamos alrededor de personas que no quieren creer, que tienen dudas, que tienen conflictos, que piensan que no es verdad tu palabra. Te pedimos que cada uno de los que estamos acá, seamos niños, adultos, ancianos, podamos, Señor, comprender que tú eres Dios y que la obra es tuya. Y que tú, Señor, permites que sucedan cosas a nuestro alrededor para que tu nombre sea glorificado. Gracias porque nos has dejado ejemplo de que la obra la haces tú, Señor, y que tú eres quien mueve los corazones de las personas a creer en tu palabra, y que tu palabra es verdad. Todo lo que en ella está escrito es la verdad de lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Cuídanos, Señor, este día, y que podamos seguir aprendiendo y podamos seguir compartiendo con nuestros hermanos de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, sigamos entonces leyendo nuestras Biblias, y los adultos vamos a seguir leyendo capítulo 5. ¿Qué fue lo que sucedió después de que Pedro y Juan hicieron este milagro a través del Espíritu Santo? Y sigamos memorizando ahí Hechos 1:8. Bueno, nos vemos. Dios les bendiga. Chao.